Así comenzó todo. El libro del Génesis no es solo el primer libro de la Biblia, es el relato del origen de la existencia, el principio del tiempo y el inicio de la historia del ser humano. Aquí descubriremos cómo fue creado el cielo y la tierra, cómo el hombre fue formado del polvo y cómo su elección cambió el destino de toda la humanidad. El Génesis nos revela no solo el poder de Dios, sino también el nacimiento del bien y del mal, del amor y del pecado, de la vida y de la muerte. Es la historia del principio, pero también la raíz de todo lo que somos hoy. Quédate hasta el final y descubrirás los misterios del origen del mundo, porque detrás de cada estrella, de cada palabra y de cada vida, aún resuena la voz que lo comenzó todo. Bienvenidos al Génesis, el principio de los principios. Capítulo 1. La creación. Antes del sol, antes del mar, antes incluso del tiempo, no existía nada. Solo un silencio infinito y una oscuridad que lo cubría todo. Ninguna forma, ningún sonido. Era el vacío absoluto. Pero entonces una voz resonó en la nada, una voz que no provenía de ningún lugar, pero que llenó el universo entero. Y aquella voz dijo: «Sea la luz». En el libro de Génesis 1:3, en ese instante el caos se quebró. Una luz pura, cálida y viva atravesó la oscuridad como un río de fuego divino. Por primera vez el vacío tuvo sentido. Nació el día, y con él la primera sombra de la noche. Así comenzó el tiempo. Dios separó la luz de las tinieblas y observó su creación. Era buena. Luego habló nuevamente: «Que haya un firmamento entre las aguas». Génesis 1:6, y el cielo se extendió como un manto azul sobre la inmensidad. El firmamento nació, y la voz continuó dando forma a lo que antes no tenía nombre. Las aguas se reunieron en su lugar, y de entre ellas surgió la tierra seca. Montañas majestuosas se alzaron hacia el cielo, los valles se hundieron, y la tierra, todavía desnuda, comenzó a vestirse de vida. Plantas, flores y árboles brotaron de su interior, llenando el aire de aroma y color. Era como si la creación misma respirara por primera vez, y Dios vio que era bueno, pero aún faltaba algo. El universo todavía no tenía su luz eterna. Entonces dijo: «Que haya lumbreras en el firmamento». Génesis 1:14, y apareció el sol para gobernar el día, y la luna para alumbrar la noche. Las estrellas se encendieron una a una, salpicando el cielo con millones de puntos de fuego. El orden del tiempo quedó marcado. Días, estaciones, años. El cosmos había despertado. Después, las aguas se llenaron de movimiento. Criaturas de todas las formas nadaban entre las profundidades, desde los grandes monstruos marinos hasta los peces más pequeños. Y en el cielo, aves majestuosas comenzaron a volar, surcando el viento con libertad y gracia. El sonido de la vida llenó el mundo. En el sexto día Dios habló de nuevo: «Produzca la tierra seres vivientes según su especie». Génesis 1:24. Y así fue. Aparecieron las bestias salvajes, los animales domésticos y toda criatura que caminaba sobre la tierra. Cada forma tenía propósito, cada vida un diseño perfecto. Pero la creación aún no estaba completa. Dios miró la tierra, los cielos y los mares, y decidió crear algo diferente, algo que llevara su propia imagen. Entonces dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Génesis 1:26. Del polvo de la tierra formó al hombre, moldeando su cuerpo con cuidado, y luego sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. En ese momento los ojos del hombre se abrieron, y el primer aliento humano llenó el aire. Se llamó Adán. No era solo una criatura más, era el reflejo del Creador sobre la tierra. Y viendo que no era bueno que el hombre estuviera solo, Dios hizo que cayera un sueño profundo sobre él. Tomó una de sus costillas y de ella formó a la mujer. Cuando Adán despertó y la vio, supo que era parte de él, carne de su carne, vida de su vida. La llamó Eva. Allí todo era perfecto.
Los ríos eran cristalinos, los árboles daban fruto sin esfuerzo y los animales convivían en armonía. Cada tarde, Dios caminaba entre ellos. No había miedo, ni dolor, ni muerte, solo paz. Y al llegar el séptimo día, Dios contempló toda su obra y descansó. Génesis 2:2. No porque estuviera cansado, sino porque todo lo que había hecho era bueno, muy bueno. El universo estaba completo. La creación había nacido y en el corazón del hombre comenzaba la historia más grande jamás contada. Capítulo 2. El jardín del Edén y la desobediencia. ¿Sabías que hubo un lugar en la tierra donde no existía el dolor, ni el miedo, ni la muerte? Un sitio donde el hombre y la mujer caminaban junto a Dios mismo. Ese lugar fue el jardín del Edén. Después de crear al hombre, Dios plantó un jardín en un valle fértil, al oriente del Edén. En el libro de Génesis 2:8, era un paraíso lleno de vida. 4 ríos lo recorrían: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates, llevando agua fresca y pura a cada rincón. Los árboles crecían altos, cargados de frutos de todos los colores. El aire era dulce y los animales vivían en perfecta armonía. En medio de aquel jardín, Dios colocó 2 árboles especiales. Uno era el árbol de la vida que daba fruto eterno. El otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dio al hombre una sola instrucción: puedes comer de todos los árboles del jardín, menos de este, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Adán escuchó y obedeció. Vivía libre, sin temor ni vergüenza, pero Dios vio que estaba solo y decidió darle compañía. Así, mientras Adán dormía, Dios tomó una de sus costillas y formó a la mujer. Cuando despertó y la vio, Adán sintió algo que no había conocido antes: amor. La llamó Eva, madre de los vivientes. Génesis 3:20. Ambos vivían desnudos, sin sentir vergüenza. No existía el mal ni la culpa. Todo lo que veían era bueno, y cada tarde Dios caminaba entre ellos. Su presencia llenaba el Edén de una paz que el mundo no ha vuelto a conocer. Pero entre las sombras del jardín había una criatura astuta: la serpiente. Era más sagaz que cualquier otro ser que Dios había creado. Con voz suave, se acercó a la mujer y le dijo: ¿de verdad Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Eva respondió: podemos comer de todos, menos del que está en medio del jardín, porque si lo tocamos o comemos, moriremos. La serpiente sonrió: no morirán. Dios sabe que cuando coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como Él, conociendo el bien y el mal. Las palabras quedaron flotando en el aire. Eva miró el fruto. Era hermoso, brillante, y parecía tan bueno. Tomó uno, lo sostuvo entre sus manos y lo probó. El sabor era dulce, pero en ese instante algo cambió dentro de ella. Luego le dio a Adán, y él también comió. Sus ojos se abrieron. Por primera vez sintieron algo que nunca habían conocido: vergüenza. Corrieron a cubrirse con hojas porque descubrieron que estaban desnudos. Y cuando escucharon los pasos de Dios acercarse, se escondieron entre los árboles. Dios los llamó: ¿dónde estás, Adán? Adán respondió con voz temblorosa: te oí en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces Dios preguntó: ¿acaso comiste del árbol del que te prohibí comer? El hombre respondió: la mujer que me diste, ella me ofreció y comí. Y Eva dijo: la serpiente me engañó. Dios los miró con tristeza. El paraíso se había manchado. La desobediencia había abierto la puerta al dolor, al sudor, a la muerte. Y así Dios pronunció juicio. A la serpiente le dijo: maldita serás entre todas las bestias, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. A la mujer: con dolor darás a luz a tus hijos. Y al hombre:
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al polvo del que fuiste tomado. Génesis 3, 14, 19. El Edén ya no podía ser su hogar. Dios los vistió con túnicas de piel y los envió fuera del jardín. A la entrada colocó querubines con una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. Adán y Eva caminaron hacia un mundo nuevo, uno que ya no era perfecto, pero donde comenzaría la verdadera historia de la humanidad. El sonido del Edén se fue apagando detrás de ellos, y el silencio volvió a cubrir la tierra. Desde entonces, el hombre comenzó a buscar el camino de regreso al paraíso perdido. Capítulo 3. Caín y Abel, el primer derramamiento de sangre. ¿Sabías que el primer asesinato de la humanidad no fue entre enemigos, sino entre hermanos? Así comenzó una historia que marcaría el inicio del dolor, la envidia y la justicia divina. Después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva comenzaron una nueva vida lejos del paraíso. En el libro de Génesis 4:1, la tierra ya no era generosa como antes. El trabajo era duro, el sol quemaba y el sudor corría por sus rostros. Pero en medio de ese esfuerzo nació su primer hijo, Caín, un hombre fuerte, trabajador de la tierra. Tiempo después nació Abel, un pastor que cuidaba rebaños. Ambos crecieron bajo la sombra del recuerdo del Edén, escuchando las historias de aquel lugar perfecto donde sus padres caminaron con Dios. Pero el tiempo pasó y cada uno siguió su camino. Caín aró la tierra con sus manos, sintiendo que su esfuerzo merecía el favor divino. Abel, por su parte, pastoreaba ovejas con humildad y gratitud. Un día, ambos decidieron ofrecer sacrificios a Dios. Génesis 4:3-4. Caín llevó lo mejor de sus cosechas, frutos maduros, granos y vegetales. Abel tomó el primogénito de sus ovejas, lo más puro y perfecto, y lo ofreció con fe. El humo del sacrificio de Abel se elevó recto al cielo, pero el de Caín se dispersó y cayó. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. En el corazón de Caín comenzó a arder una emoción que nunca había sentido: envidia. Su rostro se endureció y su espíritu se llenó de amargura. Dios, viéndolo, le dijo: ¿por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta esperando dominarte. Génesis 4:6-7. Pero Caín no escuchó. La voz de su enojo fue más fuerte que la voz de Dios. Días después, llamó a su hermano: «Ven, Abel, salgamos al campo». El sol estaba cayendo y el viento soplaba entre los árboles. Abel caminó sin sospecha, pero cuando se detuvo, sintió el golpe, una piedra, una ira contenida, un grito de rabia que rompió el silencio del mundo. Caín mató a su hermano, y por primera vez la tierra bebió sangre humana. El cuerpo de Abel yacía inmóvil sobre el suelo. El eco de su vida se perdió en el viento, pero su sangre clamó a Dios desde la tierra. Génesis 4:10. Dios apareció ante Caín y le preguntó: «¿Dónde está tu hermano Abel?». Caín bajó la mirada y respondió con frialdad: «No lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano?». Entonces Dios le dijo con voz solemne: «La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito serás. Cuando cultives el suelo no te dará fruto, y serás errante, vagarás por el mundo sin descanso». Caín cayó de rodillas. «Mi castigo es demasiado grande. Cualquiera que me encuentre querrá matarme». Pero Dios tuvo misericordia y puso una marca en él para protegerlo, diciendo: «Nadie que lo mate quedará sin castigo». Génesis 4:15. Y así, Caín partió hacia el oriente, lejos de la presencia del Señor, hacia la tierra de Nod, que significa errante. Allí formó una familia y construyó una ciudad, pero su corazón nunca volvió a encontrar paz. Con el paso de los años, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set.
Y a través de su descendencia, los hombres comenzaron nuevamente a invocar el nombre de Dios. Génesis 4, 25, 26. Sin embargo, la sombra de Caín siguió viva, una marca que recordaría por generaciones que la envidia y la desobediencia abren caminos que el hombre no puede desandar. El primer crimen quedó grabado en la historia de la humanidad, y el suelo que antes dio fruto ahora conocía el peso de la sangre inocente. Capítulo 4. Los descendientes de Adán y la corrupción del mundo. ¿Sabías que después de Caín y Abel, la humanidad comenzó a multiplicarse, pero también a alejarse cada vez más de Dios? El mundo, que había nacido perfecto, empezó a llenarse de oscuridad. En el libro de Génesis 5:1 nos cuenta que Adán vivió muchos años y tuvo más hijos e hijas. De su linaje nacerían hombres fuertes, mujeres hermosas, familias enteras que poblaron la tierra. Los nombres comenzaron a multiplicarse como ramas en un árbol inmenso: Enos, Kenán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, y así, generación tras generación, la vida avanzaba. Pero con el paso del tiempo, algo cambió. Los hombres comenzaron a olvidar a su Creador. La tierra, que antes resonaba con el nombre de Dios, ahora se llenaba de violencia, de orgullo y de corazones endurecidos. Caín, el errante, había fundado su propia ciudad, y sus descendientes fueron conocidos por su fuerza y su ingenio. Su linaje construyó herramientas de hierro, levantó casas, hizo música, pero sin Dios en sus vidas. Esa civilización prosperó en apariencia, pero estaba vacía por dentro. Por otro lado, a través de Set, el hijo que sustituyó a Abel, nació una nueva generación que buscaba la presencia divina. Génesis 4:26. Estos hombres y mujeres levantaban altares y clamaban el nombre del Señor, y entre ellos nació un hombre diferente, Enoc. En el libro de Génesis 5:22 nos dice que Enoc caminó con Dios 300 años y un día desapareció porque Dios se lo llevó. No conoció la muerte porque su vida fue un ejemplo de fe y obediencia. Su historia se convirtió en una señal para todos. Aún en medio de un mundo corrompido, quien busca a Dios puede hallar favor ante Él. Pero la oscuridad crecía. Los hombres poderosos de la tierra comenzaron a tomar para sí a las mujeres que querían, sin medida ni respeto. Génesis 6:1-2. Y los pensamientos del corazón humano se volvieron completamente malos. La tierra se llenó de violencia y los días de paz quedaron atrás. Entonces Dios miró desde el cielo y vio que la maldad se había multiplicado. Y en uno de los pasajes más tristes de toda la Biblia, Génesis 6:6, nos dice: «Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». El mundo que había sido creado para la vida, ahora estaba corrompido por la muerte. Los hombres se habían olvidado de su propósito, de su origen, de su Creador. Los reinos crecían, las ciudades se alzaban, pero Dios ya no estaba en ellas. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una sola familia aún guardaba la fe. Un hombre justo, diferente a todos los de su tiempo. Noé. Génesis 6:9. Mientras los demás vivían en pecado, él caminaba con Dios, igual que Enoc. El corazón del Señor se quebrantó, pero no se rindió. Dios decidió comenzar de nuevo, y le habló a Noé con palabras que cambiarían el destino del mundo entero. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Haré venir un diluvio sobre la tierra. Génesis 6:13. Así comenzó el plan del juicio, y también el de la salvación. Porque aunque la humanidad había caído, Dios aún tenía un propósito: preservar la vida a través de aquel hombre justo y su familia. La historia del Génesis comenzaba a escribir un nuevo capítulo, uno donde el cielo volvería a abrirse y el rugido de las aguas cambiaría para siempre el destino de la tierra. Capítulo 5. El diluvio universal.
la ira y la misericordia de Dios. ¿Sabías que hubo un momento en la historia en que la tierra entera fue cubierta por agua? Un evento tan devastador que borró casi toda forma de vida, pero que también representó una nueva oportunidad para la humanidad. En el libro de Génesis 6:13 nos cuenta que Dios habló a Noé y le reveló su plan: destruir todo lo que respiraba, porque la maldad del hombre había llenado la tierra. Pero Noé, justo entre los hombres, halló gracia ante los ojos del Señor. Dios le dio instrucciones precisas: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en ella y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Su longitud será de 300 codos, su anchura de 50 y su altura de 30. Génesis 6, 14, 15. Noé no dudó. Aunque nadie entendía lo que estaba haciendo, obedeció. Durante años trabajó con sus manos, cortando árboles, levantando vigas y construyendo el gigantesco arca bajo el sol ardiente. Mientras tanto, el pueblo se burlaba. «Nunca ha llovido tanto», decían riendo. «¿Qué sentido tiene?». Pero Noé seguía firme, porque creía en la palabra de Dios. Llegó el día señalado, los cielos comenzaron a oscurecerse y los truenos retumbaron a lo lejos. Entonces los animales empezaron a llegar, 2 de cada especie: elefantes, leones, aves, reptiles, animales del campo y del bosque. Génesis 7, 8, 9. Era un espectáculo majestuoso y aterrador a la vez. El sonido de sus pasos llenaba la tierra. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de estos entraron al arca, y cuando todo estuvo listo, Dios mismo cerró la puerta. Génesis 7:16. El primer relámpago cruzó el cielo, y la primera gota cayó sobre la tierra seca. Luego, otra y otra, hasta que los cielos se abrieron por completo. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias no cesaron. Los ríos se desbordaron, las montañas desaparecieron bajo las aguas, y la humanidad pereció. Los gritos se apagaron uno a uno, y el mundo volvió a quedar en silencio. Dentro del arca, el sonido era otro: el golpe constante del agua, el rugido del viento y el crujir de la madera. Pero Noé y su familia estaban a salvo, flotando sobre la destrucción. 150 días pasaron hasta que el diluvio comenzó a descender. Génesis 7:24. El arca reposó finalmente sobre los montes de Ararat, y Noé esperó pacientemente, observando desde la pequeña ventana, buscando señales de vida. Primero soltó un cuervo, pero no volvió. Luego una paloma, que tampoco halló descanso. Una semana después la volvió a enviar, y esta vez regresó con una rama de olivo en el pico. Génesis 8:11. El corazón de Noé se llenó de esperanza. La vida estaba volviendo a florecer. Poco tiempo después, Dios habló nuevamente: «Sal del arca tú, tu familia y todos los animales contigo». Génesis 8:15-17. Cuando Noé pisó tierra firme, el aire olía distinto. El mundo había cambiado. Todo era nuevo, silencioso, puro. Entonces Noé levantó un altar y ofreció sacrificios al Señor. El humo subió al cielo y Dios se agradó. Prometió no volver a destruir la tierra con agua, y como señal de su pacto colocó un arco iris en las nubes. Génesis 9:13. Ese día la humanidad comenzó de nuevo, pero la memoria del diluvio quedó grabada para siempre, como advertencia y esperanza. La ira de Dios había purificado el mundo, y su misericordia había dado al hombre una segunda oportunidad. Capítulo 6. El nuevo comienzo. Noé y el pacto con Dios. ¿Sabías que después del diluvio el mundo entero comenzó otra vez? ¿Con una sola familia? Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras eran los únicos sobrevivientes de toda la humanidad. El silencio que quedó tras las aguas era profundo. La tierra estaba vacía, húmeda y en calma. En el libro de Génesis 9:1,
nos cuenta que Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Era el mismo mandato que siglos antes había dado a Adán, pero ahora el mundo era distinto. El aire olía a tierra nueva y los animales salían del arca con cautela, explorando un planeta limpio y renovado. Dios le dio nuevas instrucciones a la humanidad. El hombre podía ahora alimentarse de todo lo que se movía, pero debía respetar la vida y la sangre, porque en ella estaba el alma de cada ser viviente. Génesis 9:3-4. Y además estableció la justicia. Quien derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Génesis 9:6. Fue entonces cuando Dios hizo un pacto eterno con Noé y con toda su descendencia. Prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y como señal de ese compromiso colocó un arco en las nubes. Cuando el sol atravesó el vapor de agua, los colores del arco iris brillaron sobre los montes de Ararat. Era la primera vez que la humanidad veía aquel símbolo divino. Génesis 9:13-17. Un recordatorio visible del perdón, la esperanza y la fidelidad de Dios. Noé levantó un altar y ofreció sacrificios de agradecimiento. El humo se elevó al cielo y el Señor se agradó de aquel acto de gratitud. Por un momento, la tierra volvió a conocer la paz, pero pronto la naturaleza humana volvió a mostrarse. Noé plantó una viña y un día bebió del vino que había producido. Génesis 9:20-21. Embriagado, quedó tendido en su tienda sin cubrirse. Su hijo Cam lo vio y en lugar de respetarlo, se burló de él. Cuando Noé despertó, se enteró de lo ocurrido y pronunció una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam, y bendijo a Sem y a Jafet por haber actuado con respeto. Génesis 9:25-27. Pasaron los años y los hijos de Noé comenzaron a llenar nuevamente la tierra. De Sem nacerían los pueblos de Oriente y más adelante la nación de Israel. De Cam, los pueblos del sur, Canaán, Egipto y otras regiones de África. Y de Jafet, las naciones del norte y del occidente. Génesis 10:1-5. 3 ramas, una sola raíz. El mundo empezó a poblarse de nuevo. Los hombres construyeron aldeas, levantaron muros y encendieron fuegos. El sonido de la vida volvió a resonar en la tierra, pero con el tiempo, el corazón humano volvió a llenarse de orgullo. Los descendientes de Noé comenzaron a unirse para construir una ciudad que llegara hasta el cielo, un proyecto que pronto se convertiría en la siguiente gran historia del Génesis. Así, mientras el arco iris seguía brillando sobre las nubes como promesa, el hombre ya planeaba desafiar al Creador una vez más. El diluvio había terminado, pero la batalla entre la obediencia y la soberbia apenas comenzaba. Capítulo 7. La Torre de Babel. El orgullo de los hombres. ¿Sabías que hubo un tiempo en el que toda la humanidad hablaba un mismo idioma? En aquel entonces, las palabras no dividían, sino que unían. Las personas podían comunicarse sin confusión, sin fronteras, sin barreras. En el libro de Génesis 11:1-2, se nos cuenta que, mientras los hombres se desplazaban desde el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y allí decidieron establecerse. Parecía el inicio de una nueva era, pero en su corazón ya germinaba algo más oscuro, el deseo de alcanzar la grandeza por encima de su Creador. Con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a creer que podía construir su propio camino hacia la eternidad. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, decían. Querían dejar su nombre grabado para siempre, elevarse hasta lo divino, desafiar los límites impuestos por Dios. En su orgullo creyeron que podían igualarlo, y así nació la ambición más grande y más peligrosa del hombre. Los ladrillos se apilaban uno sobre otro, el sonido de los martillos resonaba entre los vientos de Sinar.
Miles trabajaban día y noche sin detenerse. La torre se alzaba como una lanza contra el cielo, como un grito de desafío. Era un símbolo de poder humano, pero también una muestra de olvido espiritual. Ya nadie hablaba de adoración, de fe o de obediencia. Todo era fama, conquista y ego. En el libro de Génesis 11, 5, 7, se nos cuenta que Dios descendió para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. En su mirada divina, vio no solo una obra de ladrillos, sino la semilla del orgullo que podría destruirlos. He aquí, todos son un solo pueblo y tienen un mismo lenguaje, dijo el Señor. Y esto es solo el comienzo de sus obras. Nada les será imposible si continúan así. Entonces Dios decidió intervenir, no con fuego ni con guerra, sino con algo invisible y poderoso, la confusión. De pronto, los trabajadores ya no se entendían entre sí. Las órdenes se mezclaban, los sonidos se volvían extraños y la armonía se transformó en caos. Uno pedía ladrillos y otro entendía piedra. Uno gritaba ayuda y el otro respondía con palabras que nadie comprendía. La torre quedó inconclusa. Los hombres se miraron confundidos y se dispersaron, abandonando su sueño de alcanzar el cielo por sus propias manos. Aquel lugar fue llamado Babel, que significa confusión, porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. Y desde entonces las naciones se dispersaron, los idiomas se multiplicaron y la humanidad aprendió una lección silenciosa pero profunda, que el conocimiento sin humildad puede convertirse en destrucción. El orgullo de los hombres fue su caída, y la torre que pretendía tocar el cielo se convirtió en símbolo del límite humano. En cada piedra abandonada quedó grabada la advertencia eterna. Ningún proyecto, por grandioso que parezca, puede prosperar si se construye sin reconocer a Dios como fundamento. Desde ese día, las voces del mundo se diversificaron, las culturas nacieron, las fronteras se formaron. Pero el eco de Babel sigue resonando en la historia. Cada vez que el hombre intenta alcanzar la gloria por sí mismo, sin mirar hacia lo alto, revive aquella misma torre, aquel mismo error. Así, la historia de Babel no solo explica el origen de las lenguas, sino también la naturaleza del corazón humano, una mezcla de ambición y olvido, de deseo y soberbia. Un recordatorio de que cuando el hombre busca ser como Dios, termina perdiendo su propósito más divino. Capítulo 8. El llamado de Abraham. La promesa de una nueva nación. ¿Sabías que Dios escogió a un solo hombre para cambiar el destino de toda la humanidad? En el libro de Génesis 12, 1-3, se nos cuenta que Dios habló a Abraham con una orden y una promesa que marcarían el inicio de una historia eterna. Le dijo: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera y llena de vida, pero también un lugar donde abundaban los ídolos y los falsos dioses. Era un hombre de familia, con bienes y comodidad. Sin embargo, cuando escuchó la voz del Altísimo, no dudó. No pidió pruebas ni garantías, simplemente creyó. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, sus siervos, y partió hacia lo desconocido. Su fe fue su brújula y su obediencia su camino. El viaje fue largo y lleno de desafíos. Atravesó desiertos, montañas y tierras extrañas. Cada amanecer era una prueba, cada noche una oración. Pero en medio de la incertidumbre, Abraham sabía que no caminaba solo. En el libro de Génesis 12:7, se nos dice que Dios se le apareció y le prometió: «A tu descendencia daré esta tierra». Aquel fue el primer pacto, un lazo invisible entre el cielo y la tierra, entre lo eterno y lo humano. Abraham levantó un altar en aquel lugar, no de piedra fría, sino de fe viva. Allí adoró al Señor,
agradecido por una promesa que aún no veía, pero que ya ardía en su corazón. Su vida se convirtió en un viaje de confianza. A veces tuvo dudas, a veces temores, pero nunca dejó de creer. Durante su travesía, Abraham llegó a Egipto, enfrentó pruebas, engaños y escasez, pero Dios lo guardó. En cada paso, su fe se fortalecía. No era un hombre perfecto, pero era un hombre obediente. Y esa obediencia lo hizo digno de una promesa que cambiaría la historia. Más adelante, en el libro de Génesis 13, 14, 17, Dios volvió a hablarle. Abraham se encontraba solo después de separarse de Lot, pero el Señor lo consoló con una visión. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios le mostró que su futuro no dependía de su fuerza, sino de su fe. El cielo parecía más amplio aquella noche. Abraham miró las estrellas y sintió que cada una representaba una promesa. En el silencio del desierto, comprendió que su historia apenas comenzaba. Él no sería solo un viajero, sino el padre de una nación, el inicio de un linaje que llevaría la bendición divina a todas las familias de la tierra. Así nació la fe que desafía la lógica, la fe que camina sin ver. Abraham no sabía hacia dónde lo llevaba Dios, pero sabía quién lo guiaba, y eso bastaba. Con los años, su nombre cambiaría a Abraham, padre de multitudes, y su vida se convertiría en símbolo de confianza y esperanza. Pero todo comenzó con una simple decisión: obedecer la voz de Dios. En su viaje, Abraham dejó atrás su pasado, sus dioses, su tierra, y halló su propósito, porque a veces, para recibir una promesa, hay que soltar lo conocido y atreverse a caminar hacia lo eterno. El llamado de Abraham no fue solo una historia antigua, sino el comienzo del pacto que aún hoy resuena en los corazones que creen sin ver. Capítulo 9. Sodoma y Gomorra. El juicio del cielo. ¿Sabías que hubo ciudades tan corruptas que el cielo mismo decidió ponerles fin? En el libro de Génesis 18, 20, 21, se nos dice que el clamor contra Sodoma y Gomorra había llegado hasta Dios porque su pecado era demasiado grave. Estas ciudades, ubicadas en la fértil llanura del Jordán, eran símbolo de riqueza y exceso, pero también del olvido de Dios. Allí, el placer se había vuelto un ídolo, la violencia una costumbre y la justicia un recuerdo. Las calles estaban llenas de risas, pero también de gritos. Nadie pensaba en el bien, solo en sí mismo. Fue entonces cuando Dios decidió que era hora de actuar. Abraham, al saberlo, intercedió ante el Señor. Le rogó que no destruyera las ciudades si encontraba justos entre sus habitantes. ¿Destruirás al justo con el impío?, preguntó con valentía. En el libro de Génesis 18:32 se relata que Abraham insistió una y otra vez hasta llegar al número 10, pero ni siquiera había 10 justos en esas tierras. Dios envió a 2 ángeles con una misión: rescatar a Lot, el sobrino de Abraham, y a su familia antes del juicio. Lot los recibió en su casa sin saber quiénes eran realmente. Sin embargo, los hombres de la ciudad, corrompidos en mente y corazón, rodearon su hogar y exigieron que entregara a los visitantes para abusar de ellos. Fue entonces cuando la maldad mostró su verdadero rostro. Los ángeles intervinieron, cegaron a los agresores y le ordenaron a Lot huir sin mirar atrás. En el libro de Génesis 19, 15, 17 se cuenta que, al amanecer, los ángeles tomaron a Lot, a su esposa y a sus hijas de la mano y los sacaron de la ciudad. «Escapa por tu vida», le dijeron. «No mires detrás de ti ni te detengas en toda esta llanura». Mientras ellos corrían hacia las montañas, el cielo comenzó a oscurecerse. El viento se detuvo y un silencio sobrenatural cubrió la tierra. De repente, fuego y azufre cayeron del cielo.
Las llamas envolvieron las casas, los templos y los jardines. El rugido del juicio resonó como un trueno eterno. Sodoma y Gomorra ardieron hasta volverse ceniza, y su humo subió como testigo de una advertencia divina. Todo aquello que alguna vez había brillado por su riqueza desapareció bajo el fuego del cielo. Lot y sus hijas huyeron aterrorizados, pero su esposa, dominada por la nostalgia, desobedeció la advertencia y miró hacia atrás. En ese instante quedó convertida en una estatua de sal. Su mirada hacia el pasado simbolizó lo que muchos corazones sienten: el deseo de volver a lo que Dios ya ha dejado atrás. Lot y sus hijas encontraron refugio en una cueva, y desde allí contemplaron el humo que se levantaba en el horizonte. El juicio de Sodoma y Gomorra no fue solo un castigo, sino una lección eterna. Fue el recordatorio de que cuando una sociedad se aleja completamente de Dios, termina por destruirse a sí misma. En los restos calcinados de aquellas ciudades quedó grabada una advertencia: no hay poder, riqueza ni placer que pueda sostener una vida sin principios. El fuego que descendió del cielo no fue solo físico, sino moral. Fue la respuesta a un mundo que había decidido vivir sin límites, sin amor, sin justicia. Y así, Sodoma y Gomorra desaparecieron para siempre. Pero su historia sigue viva. Nos recuerda que toda elección tiene un eco en la eternidad, y que incluso en medio del juicio, Dios muestra misericordia, rescatando a quienes aún escuchan su voz. Capítulo 10. El nacimiento de Isaac. La promesa que parecía imposible. ¿Sabías que Dios cumplió una promesa que parecía imposible, incluso cuando toda esperanza humana ya se había agotado? En el libro de Génesis 17, 15, 19, se nos cuenta que Abraham tenía casi 100 años y su esposa Sara 90, cuando el Señor les anunció que tendrían un hijo. Para ellos, la posibilidad de ser padres ya era un sueño olvidado, una esperanza marchita por el paso del tiempo. Pero Dios no se rige por la lógica del hombre, sino por el poder de su palabra. Abraham había recibido una promesa muchos años atrás, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, los años pasaban y el hijo prometido no llegaba. A veces, la espera se volvía silenciosa, pesada, llena de dudas. Sara, al ver que la promesa no se cumplía, pensó que debía ayudar a Dios y permitió que su sierva Agar tuviera un hijo con Abraham. Así nació Ismael. Pero esa no era la promesa del cielo, sino una decisión humana impulsada por la impaciencia. Pasó el tiempo, y un día, bajo el calor del mediodía, Abraham vio a 3 hombres acercarse a su tienda. En el libro de Génesis 18, 1-10, se nos relata que los recibió con hospitalidad, sin saber que uno de ellos era el mismo Señor. Mientras comían, uno de los visitantes le dijo: «De cierto volveré a ti, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo». Sara, que escuchaba desde la tienda, se rió en silencio. Era una risa mezcla de incredulidad y cansancio. ¿Cómo podría tener placer siendo ya vieja?, pensó. Pero Dios escuchó su risa y le respondió: «¿Por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa imposible?». En ese momento algo cambió. La duda se transformó en una chispa de fe. Lo imposible empezó a tomar forma. Meses después, tal como Dios lo había prometido, Sara concibió, y en el tiempo señalado dio a luz a un hijo. Abraham lo llamó Isaac, que significa risa. Y esa risa, que antes fue de incredulidad, se convirtió en gozo. En el libro de Génesis 21, 1-3, se nos dice que Dios visitó a Sara y cumplió su palabra. La mujer que había reído por no creer, ahora reía por felicidad. Isaac fue más que un hijo. Fue la confirmación de que lo que Dios promete se cumple, aunque tarde, aunque parezca imposible. En sus ojos, Abraham vio el cumplimiento de una promesa eterna. En sus brazos, Sara sintió la fidelidad del Dios
que transforma la risa del escepticismo en la risa del milagro. La llegada de Isaac no solo trajo alegría, sino también pruebas. Ismael, el hijo de Agar, comenzó a burlarse del pequeño. Sara, celosa y protectora, pidió a Abraham que los enviara lejos. Dolido, Abraham obedeció, pero Dios le habló y le aseguró que también bendeciría a Ismael, aunque el pacto eterno sería con Isaac. Aquel niño, frágil y pequeño, representaba el inicio de una promesa que alcanzaría generaciones. En él descansaba la semilla del pueblo escogido, el linaje por el cual vendría la salvación al mundo. Su nacimiento fue la respuesta divina a una fe probada, a una espera que parecía interminable. Y así, en medio del desierto, bajo un cielo estrellado, Abraham sostuvo a su hijo y entendió que el tiempo de Dios nunca llega tarde. Cada lágrima derramada, cada duda enfrentada, había valido la pena, porque cuando Dios promete, cumple, aun cuando todo parece perdido. El nacimiento de Isaac no fue solo un milagro familiar, fue una demostración del poder de la fe, del valor de la obediencia y de la fidelidad de un Dios que transforma la imposibilidad en realidad. Capítulo 11. La prueba de Abraham, el sacrificio de Isaac. ¿Sabías que Dios puso a prueba la fe de Abraham pidiéndole aquello que más amaba? En el libro de Génesis 22, 1-2, se nos cuenta que Dios habló a Abraham y le dijo: «Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac, y ofrécelo en holocausto en el monte que yo te diré». Aquellas palabras rompieron el silencio del amanecer. Isaac era el hijo prometido, el milagro que había llenado de esperanza la vida de Abraham y Sara. ¿Cómo podía Dios pedirle algo tan doloroso? Aún así, Abraham no cuestionó. Su corazón temblaba, pero su fe permanecía firme. Al día siguiente se levantó temprano, preparó el fuego y el cuchillo, ensilló su asno y tomó consigo a 2 siervos y a su hijo Isaac. Caminó 3 días hacia el lugar señalado. 3 días de silencio, de pensamientos, de lucha interna. Cada paso era una oración sin palabras, una batalla entre el amor de un padre y la obediencia a su Dios. En el libro de Génesis 22, 4-5, se nos relata que al llegar al pie del monte Moría, Abraham dijo a sus siervos: «Quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos». Sus palabras fueron un susurro de fe. Aunque el sacrificio estaba delante, en su corazón aún creía que Dios proveería una salida. Isaac cargó la leña sobre sus hombros mientras su padre llevaba el fuego y el cuchillo. En medio del camino, el joven preguntó con inocencia: «Padre mío, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham lo miró con ternura y respondió: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Al llegar a la cima, construyeron un altar de piedras. Abraham colocó la leña, ató a Isaac y lo puso sobre el altar. El silencio del monte era profundo. El viento soplaba suave, como si el cielo contuviera el aliento. Abraham alzó su mano con el cuchillo temblando, dispuesto a cumplir la voluntad divina. En ese instante una voz poderosa rompió el silencio. En el libro de Génesis 22, 11-12, se nos dice que el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Abraham, con lágrimas en los ojos, levantó la vista y vio un carnero trabado por los cuernos en un matorral. Lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo. Allí, sobre aquel monte, el hombre que había estado dispuesto a entregar lo más valioso de su vida, comprendió el verdadero significado de la fe. Llamó a aquel lugar Jehová Jiré, que significa «El Señor proveerá», porque en el momento más oscuro, Dios había mostrado su fidelidad.
No quería el sacrificio de un hijo, sino el corazón de un hombre que confiara plenamente en él. El cielo parecía más brillante aquel día. Isaac, libre y asombrado, abrazó a su padre. Ambos sabían que algo había cambiado para siempre. El fuego del altar no solo consumió la ofrenda, sino también el temor, la duda y la desconfianza. En ese acto, Abraham se convirtió en símbolo eterno de obediencia y fe. Su historia cruzó los siglos como una sombra profética de lo que un día haría Dios mismo: entregar a su propio hijo por amor a la humanidad. Desde el monte Moriah hasta el Calvario, el eco de esta historia sigue resonando. La fe verdadera no se mide por lo que decimos, sino por lo que estamos dispuestos a entregar. Y así, Abraham descendió del monte, acompañado por su hijo, con el corazón lleno de gratitud. La prueba más grande se había convertido en la demostración más pura de fe. Capítulo 12. Jacob y Esaú. Dos hermanos, dos destinos. ¿Sabías que desde antes de nacer, dos hermanos ya estaban destinados a marcar el rumbo de una nación? En el libro de Génesis 25, 21, 23, se nos cuenta que Isaac, el hijo de Abraham, oró al Señor por su esposa Rebeca, pues ella no podía tener hijos. Dios escuchó su oración y Rebeca concibió, pero algo extraño sucedía dentro de su vientre. Sentía que los niños luchaban entre sí. Desconcertada, preguntó al Señor qué estaba ocurriendo y Él le respondió: dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Así nacieron los gemelos. Esaú, el primero, cubierto de vello rojizo y de aspecto fuerte, y después Jacob, quien salió asiendo el talón de su hermano, como si intentara alcanzarlo incluso desde el nacimiento. Desde entonces, sus vidas estuvieron marcadas por la competencia y el contraste. Esaú creció como un hombre del campo, cazador y aventurero, amado por su padre Isaac. Jacob, en cambio, era tranquilo, prefiriendo permanecer entre las tiendas cercano a su madre Rebeca, quien lo amaba profundamente. Dos personalidades, dos caminos, un mismo destino tejido por las manos de Dios. Un día, Esaú regresó exhausto de cazar, hambriento y débil. Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas y Esaú, desesperado, le dijo: «Te ruego que me des de ese guiso rojo, porque estoy rendido». Jacob aprovechó el momento y le respondió: «Véndeme hoy tu primogenitura». Esaú, sin medir el valor de lo que tenía, accedió. Así, por un simple plato de comida, entregó su derecho de hijo mayor, su bendición y su herencia espiritual. El tiempo pasó, y cuando Isaac envejeció y su vista se debilitó, quiso bendecir a Esaú antes de morir. Pero Rebeca, recordando la profecía divina, ideó un plan para que Jacob recibiera la bendición. Mientras Esaú salía al campo a cazar, Jacob, guiado por su madre, se cubrió con pieles de cabra para imitar el vello de su hermano y vistió sus ropas. En el libro de Génesis 27, 18, 29, se nos cuenta que Jacob entró ante su padre y dijo: «Yo soy Esaú, tu primogénito, levántate y come de mi casa para que me bendigas». Isaac dudó un instante, pues la voz era la de Jacob, pero el tacto era el de Esaú. Finalmente comió, lo bendijo y declaró sobre él la promesa de la abundancia, del poder y del favor divino. Cuando Esaú regresó y descubrió lo sucedido, gritó con dolor: «¿No has guardado bendición para mí?». Su llanto llenó la tienda, pero el destino ya estaba marcado. Desde ese momento juró vengarse de su hermano, y Jacob, temiendo por su vida, huyó hacia la tierra de Harán. En el camino, exhausto y solo, Jacob descansó en un lugar desierto y usó una piedra como almohada. En el libro de Génesis 28, 12, 15, se relata que tuvo un sueño, una escalera que llegaba hasta el cielo y ángeles que subían y bajaban por ella. En la cima estaba el Señor, quien le dijo: «Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac».
La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Jacob despertó conmovido. Aquel lugar ya no era solo un campo vacío, sino la casa de Dios. Lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Allí prometió que si el Señor lo guardaba en su camino, Él sería su Dios para siempre. Así comenzó el viaje del hombre que engañó para obtener una bendición, pero que más adelante sería transformado por Dios en un nuevo nombre, una nueva historia y un nuevo propósito, porque incluso en medio del error, la gracia divina sigue obrando. Jacob, el astuto, se convertiría en Israel, el padre de un pueblo escogido, y su vida, marcada por lucha y redención, demostraría que Dios no elige a los perfectos, sino a los que se dejan transformar. Capítulo 13. Jacob en la casa de Labán y su matrimonio con Lea y muchas veces el Señor estuvo con él. Finalmente, Jacob escuchó la voz de Dios. Vuelve a la tierra de tus padres, y yo estaré contigo. Una noche, sin avisar, Jacob tomó a sus esposas, sus hijos y todo lo que poseía, y partió hacia Canaán. Atrás quedaban 20 años de trabajo, engaños y amor. Pero adelante lo esperaba el mayor desafío de su vida, enfrentarse con su pasado y con Dios mismo. Capítulo 14. El regreso de Jacob, su lucha con el ángel y su nuevo nombre. Israel, Génesis 32-33. Después de muchos años lejos de su
Era una lucha intensa, física y espiritual. Cuando el hombre vio que no podía vencerlo, tocó el muslo de Jacob y la articulación se dislocó. Aún así, capítulo 15. José, el hijo de Jacob, el soñador vendido por sus hermanos. Génesis 37.
y a toda una nación. Capítulo 16. José en Egipto, de esclavo a gobernador. Génesis 39:41. Pudo explicarlo. Entonces el copero recordó a José. Fue sacado apresuradamente del calabozo, afeitado y vestido con ropa limpia para presentarse ante el rey. He oído que puedes interpretar sueños, le dijo el faraón. José respondió humildemente, no está en mí. Dios dará la respuesta de paz al faraón. José explicó que los sueños significaban 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre y aconsejó al faraón almacenar provisiones durante los años buenos. El faraón, impresionado por su sabiduría, dijo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y así, José fue nombrado gobernador de Egipto, segundo solo después del faraón. Lejos a comprar alimento, entre ellas un grupo de hombres que José no veía desde hacía mucho tiempo, sus hermanos. El destino estaba a punto de cerrar el círculo. Capítulo 17. El reencuentro de José con sus hermanos y el perdón. Génesis
Yo soy José, vuestro hermano a quien vendisteis a Egipto. El silencio se apoderó de la sala, el miedo los paralizó. Pero José los consoló diciendo: no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos, porque fue Dios quien me envió antes que ustedes para preservar la vida. En ese momento, el perdón venció al rencor. José abrazó a sus hermanos y el reencuentro sanó heridas que llevaban años abiertas. Poco después, el faraón ordenó que toda la familia de José fuera llevada a Egipto. Jacob y sus hijos con todo su ganado emprendieron el viaje hacia el país del Nilo. El sueño de Dios se cumplía una vez más. La familia escogida sería preservada. Capítulo 18. Jacob e Israel en Egipto. El cierre del Génesis. La muerte de su padre. Lo embalsamó, como era costumbre en Egipto, y lo llevó de regreso a Canaán para sepultarlo junto a Abraham e Isaac en la cueva de Macpela. Con el paso del tiempo, los hermanos de José temieron que él buscara venganza tras la muerte de su padre. Pero José, con voz serena, les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para salvar muchas vidas. Así, José vivió largos años, vio a los hijos de sus hijos y antes de morir, les hizo prometer que cuando Dios los visitara y los llevara a la tierra prometida, llevarían consigo sus huesos. El libro del Génesis termina aquí, con la historia de una familia elegida, el inicio de una nación y la certeza de que aun cuando los hombres fallan, Dios nunca olvida su promesa.